Muy bien, en esta clase, en esta ocasión, vamos a estar viendo lo que son las direcciones IP y lo que son las subredes. En muchas clases anteriores hemos estado hablando de esto, pero no lo hemos entrado a ver en detalle. Entonces, en esta ocasión vamos a ver lo que trata, lo que es la sección de la teoría de las direcciones IP y cómo funcionan. Entonces, en esta sección vamos a revisar la teoría del direccionamiento IP y vamos a ver los temas como ser, qué son las direcciones IP, las IP dinámicas y fijas, las IP públicas y privadas, las clases de direcciones IP, la máscara de red y subredes y lo que es una sumarización de los temas que vamos a estar viendo en esta ocasión. Entonces, ¿qué son las direcciones IP? Es el estándar que se emplea para el envío y recepción de información mediante una red de datos. También vamos a ver que las direcciones IP son direcciones que se utilizan para identificar un equipo en una red mediante el Internet Protocol y que estos hacen referencia al equipo de origen y al equipo de destino en una comunicación a través del protocolo de Internet. Esto quiere decir que si nosotros queremos usar una red en particular de TCP/IP, nosotros tenemos que utilizar direcciones IP para poder comunicarnos con cada uno de los equipos que están conectados, tanto el equipo que envía los paquetes como el que recibe los paquetes. Las direcciones IP versión 4 es un conjunto de 4 números separados por puntos. Cada número va desde el 0 hasta el 255. Y estos números están representados en decimal. Y estos también se pueden expresar en números binarios, como por ejemplo, tenemos aquí un número en decimal 192.168.0.1 y que representado en binario sería 11000000.10101, etc., que son números de 8 dígitos, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos viendo aquí la representación binaria de esta IP, que es la IP que nosotros actualmente manejamos, esta IP yo se las di a ustedes y se las facilité ya muchos días atrás. Entonces, vemos aquí la representación binaria de esta IP, ¿ok? Mediante un octeto de 8 números, ¿verdad? Y estos están separados por puntos y que en total suman 32 bits y que representarían por lo tanto un número también, es decir, en redes una dirección IP. Para que lo podamos ver en más detalle, voy a mostrarles la siguiente gráfica. Acá podemos ver, por ejemplo, un número de IP que contiene 32 bits. Este representa una porción para lo que es la red y la otra porción para lo que son los hosts o en este caso las computadoras. Acá tenemos nosotros un número representado en decimal y un número representado en binario. Por lo tanto, este número 72 está representado aquí arriba en binario y así sucesivamente, el 16, el 32 y el 1 representado en binario. Por lo tanto, las direcciones IP son números separados por puntos y que representan un número particular dentro de una red. Dentro de las cantidades únicas que tenemos de las versiones IP versión 4, entonces tenemos, por ejemplo, estas direcciones únicas y
También tenemos la IP versión 6, que es un número mucho mayor a lo que son la IP versión 4. La IP versión 4 es ya un direccionamiento que se está agotando. Por lo tanto, la IP versión 6 es el futuro en el mundo de las redes de datos. Por lo tanto, la IP versión 4 ya está siendo o ya está quedando atrás debido a las grandes demandas de volúmenes de datos y más hoy en día que se está hablando que viene lo que es el G5. Ok, vamos a ver entonces qué son las IPs dinámicas y qué son las IPs fijas. Las IP dinámicas son asignadas por un servidor, es decir, un DHCP. Un Dynamic Host Configuration Protocol, que es un servidor asignado para entregar direcciones IP a aquellos equipos que no tienen direcciones. Una IP dinámica es cedida por un tiempo limitado. Esto quiere decir que cada cierto tiempo esta IP se está renovando o se está renovando automáticamente por un servidor DHCP. Recuerden que un servidor DHCP provee parámetros de configuración específicos para cada cliente o equipo que está conectado, ¿verdad? De esa manera nos ofrece también su propia máscara de red, su servidor DNS y su gateway, etcétera, entre otros parámetros que nos va a facilitar. Una IP fija, esta es una dirección asignada manualmente. Esto quiere decir que no es entregada por ningún servidor de DHCP, sino que esto siempre se configura, en este caso, por un administrador de red o en todo caso, pues, la persona que se encarga de lo que es las instalaciones de las redes. Siempre tienen una dirección IP fija. Esta IP no cambia. Es decir, que hay una IP para lo que son las impresoras, los servidores, etc. Recuerden que una IP puede ser pública o puede ser privada. Entonces, voy a mostrarles a ustedes en lo siguiente las opciones que yo tengo para lo que es la red. En la parte de abajo, en la barra de tareas de su computadora, donde ustedes tienen el acceso o el icono de acceso al internet, ya sea por medio del cable UTP o ya sea por el medio de la red inalámbrica del Wi-Fi, ustedes pueden darle un clic a ese icono y cuando carguen lo que son todas las redes, ustedes van a dar un clic aquí donde dice configuración de red e internet. Entonces se nos va a abrir esta ventana donde nos va a mostrar a nosotros toda la configuración que tenemos de lo que es la red. Tenemos lo que es el estado de la red, si esta está conectada o si está navegando, etcétera, o si está utilizando algún plan de datos limitado. De la misma forma, hay otras opciones que estas las vamos a ir viendo para que ustedes sepan cómo se configuran las computadoras en red. También tenemos las opciones para lo que es el Wi-Fi o la red inalámbrica, el Ethernet, ¿verdad? Que es la red de trabajo. En este caso, como yo estoy conectado vía Wi-Fi, pues me dice que no estoy utilizando ninguna red Ethernet. Y también si estamos conectados a través de un acceso telefónico, entonces nos podemos conectar si no tuviésemos una conexión a internet, ya sea por fibra óptica o por ADSL o el internet por cable. Entonces podemos conectarnos por medio del teléfono. Nada más que de esta forma pues es un poco más caro. También podemos conectarnos a una VPN, es decir, a una red virtual, y entre otras opciones que tenemos aquí. Vamos a ver, por ejemplo, las opciones del Ethernet. Voy a dar ahora un clic donde dice cambiar las opciones del adaptador
Y una vez que cargue, voy a tener yo aquí lo que son las configuraciones de mi red. Debo de ingresar para poder acceder a lo que son estas configuraciones. Entonces, voy a dar, por ejemplo, aquí a la red Ethernet. Noten que yo tengo 4 conexiones, pero la que yo quiero ver es la red Ethernet. Y voy a ver cuáles son las propiedades que tiene esta red. Entonces doy clic derecho a la red Ethernet, luego donde dice propiedades. Y aquí, en el siguiente cuadro que yo voy a tener disponible, voy a encontrar, por ejemplo, lo que son las propiedades de el Ethernet. Aquí debo de tener bastante cuidado a la hora de yo entrar aquí y ver dichas propiedades. Si ustedes se fijan, todas tienen un cheque, que son, por ejemplo, las redes para Microsoft, el uso compartido de archivos e impresoras, el paquete programador de lo que es el QoS. Deben de estar siempre activas, puesto que si yo tengo mi computadora en red, entonces esta es una computadora de cliente para redes de Microsoft. Y debo de tener también siempre activada la opción de compartir archivos e impresoras, pues si me voy a conectar a una red y yo tengo una impresora conectada o configurada en una red, y de la misma manera poder acceder a las demás computadoras o equipos y que ellos también puedan acceder a mi computadora para obtener la información que se requiera. Si ustedes se fijan, estamos trabajando con el protocolo de Internet versión TCP versión 4. También tenemos activa lo que es el siguiente protocolo, el protocolo LLDP, y lo que es la versión 6 de la IP. Entonces vamos a ver nosotros, porque la configuración que nosotros utilizamos es la versión 4. Por lo tanto, aquí voy a dar un clic y voy a elegir propiedades. Aquí en propiedades, en mi caso, yo lo tengo configurado de esta forma. Pero nosotros podríamos tener, por ejemplo, la siguiente configuración, que es esta que yo tengo acá. Esta configuración que yo tengo aquí, si ustedes recuerdan, hace mucho tiempo yo les entregué en sus manos esta IP y les pedí que por favor se la memorizaran, porque esta es la IP que se utiliza. Entonces voy a hacerlo de la siguiente forma. Yo tengo aquí lo que es las propiedades. Veamos lo siguiente. Cuando yo quiero configurar una computadora en red, quiero que esto le quede bien claro, porque es aquí donde usted, como administrador de red y como informático que sabe trabajar en redes, debe de tener bien claro lo siguiente. Este aspecto de acá donde dice obtener una dirección IP automáticamente, cuando yo voy a configurar mi computadora a un grupo de trabajo, a una red, debo de suministrar la siguiente dirección IP para que esta máquina esté configurada en una red. Por lo tanto, la siguiente IP que voy a colocar, 192, no agrego el punto porque ahí aparece 168.0, y si ustedes recuerdan, se dice que el último número que aquí yo voy a agregar manualmente le pertenece, correcto, le pertenece a la computadora. Entonces, si yo ya tengo la primera computadora que voy a configurar, obviamente sería la 1. Una vez que ya configuré la 1, sigo con la 2 y este número va a cambiar. Es el único número que va a cambiar. Va a ser la 3, luego va a ser la 4, etc. Una vez que yo ya agregué aquí lo que es el número de la red o de mi computadora en red, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Aquí sería la 1, por ejemplo. Yo presiono la tecla Tab y automáticamente a mí me va a generar lo que es una máscara de subred.
Esta máscara de subred no la genero yo, la genera automáticamente lo que es la computadora. Entonces, esta es una configuración de IP fija. Esta es una dirección de IP fija. La dinámica es la que no tiene ninguna IP, en este caso. ¿Ok? Entonces, aquí yo agrego nuevamente la IP. Recuerden que el número de la máscara de subred, cuando yo presione Tab, automáticamente va a aparecer. Muy bien. Y lo que voy a hacer entonces ahora es lo siguiente. Este es el protocolo que yo estoy trabajando. Recuerden que nosotros utilizamos la IP versión 4. Y aquí estamos agregando nosotros una IP automática y una IP manual. Muy bien. Ok, entonces, aquí en la puerta de enlace, yo puedo hacer tengo dos opciones en la puerta de enlace. Y yo quiero que aquí preste bastante atención para que usted sepa qué es lo que va a hacer. Yo voy a escribir en la puerta de enlace, siempre voy a escribir la misma dirección IP que yo utilicé. Pero hay un detalle. Aquí, en el último número, yo puedo colocar el mismo número que representa al host o a la computadora en red. Yo lo puedo colocar sin ningún problema. No hay ningún problema. Pero muchas veces esto genera problemas a la hora de yo querer conectarme a una computadora directamente por medio de la red. Entonces lo que se recomienda en este caso es agregar un número distinto. Voy a agregarle 10, por ejemplo. No hay ningún problema porque esta es la puerta de enlace. Esta es la dirección IP, la que tiene mi computadora. ¿Ok? Aquí no hay ningún problema. Este es el número 1 de mi primera computadora que estoy configurando en red. La puerta de enlace, el último número puede ser el mismo, pero no se recomienda puesto que muchas veces da problema. Entonces se puede agregar cualquier número. Puede ser el 10, puede ser el 5, el 9, etcétera. El número que ustedes gusten. Lo más recomendable es llevar un orden. Porque si esta es la máquina 1 que tiene como número representativo en la red el número 1, entonces, y si yo quiero colocarle una puerta de enlace distinta, le puedo colocar el 10. Y digamos que aquí ya estoy configurando y voy con la máquina número 2, pues yo colocaría 2. Y en la puerta de enlace de la siguiente máquina podría colocar 11. O puedo colocar 20. Puedo colocar el número que yo guste. No hay ningún problema. Siempre y cuando sea distinto. Muy bien. Entonces vemos que tenemos nuestra dirección IP, nuestra máscara de subred y nuestra puerta de enlace predeterminada. Veamos entonces en esta otra parte de acá abajo qué es lo que yo voy a hacer. Voy a agregar ahora lo que es el servidor DNS preferido. El servidor DNS preferido es correcto en la misma IP 192.168.0 y el número 1. ¿Ok? Si ustedes se fijan, la única variante que tiene es la máscara de subred, que automáticamente me la generó, y la puerta de enlace, la cual es un número distinto al final. De esta manera, yo estoy configurando ya mi computadora en red. ¿Ok? Esta configuración se hace manualmente. Y estas IP son asignadas por lo general por un administrador de redes, que en este caso es su caso, ¿verdad? Un administrador de redes, un administrador de servidores de la empresa o independientemente para la empresa que trabaje. Entonces, esta persona, en el caso suyo, como administrador de redes, tiene toda la responsabilidad de configurar todos los equipos en red. Ojo, en red. No estoy diciendo que ahora ya navega en internet.
Por eso le aclaro y le vuelvo a recalcar que aquí lo que usted está haciendo es configurando las máquinas en red. Una vez que usted ya lo tenga listo, entonces lo que va a hacer es venirse, por ejemplo, aquí. Generalmente las IP dinámicas son las que se utilizan más, puesto que estas tienen una carga mucho menor que la configuración de IP fija. ¿Ok? En esta parte de acá abajo del servidor DNS alternativo lo vamos a dejar completamente así, sin nada. Jóvenes, una vez que ustedes ya hayan configurado su computadora, van a proceder a darle un clic al botón de aceptar. ¿Ok? Ahora bien, si yo le doy ahorita aceptar, y si usted le da ahorita aceptar a su computadora, al siguiente cuadro que tenemos aquí, también tendríamos que darle nosotros aceptar. Una vez que le damos aceptar, nos va a decir que por favor, para que surtan los cambios y tengan efecto, reiniciemos nuestra computadora. Que la reiniciemos. Muy bien. Yo por cuestión de la clase no la voy a reiniciar, ni le voy a dar a aceptar ahorita. Pero se los estoy recordando, porque cuando ustedes le den a aceptar a lo que es la IP que acabamos de agregar ahorita, y luego aceptar al cuadro de las propiedades Ethernet, vuelvo y repito, les va a pedir que reinicien la máquina. ¿Ok? Una vez que la máquina reinició y cargó otra vez el sistema operativo, la sorpresa suya es que no va a navegar en Internet. ¿Por qué no va a navegar en Internet? Correcto, porque lo que yo hice ahorita fue configurar mi computadora en la red, no para navegar, sino para tener conexión de una máquina a otra mediante un grupo de trabajo. ¿Qué tendría yo que hacer entonces si quiero volver a navegar al Internet? Pues lo que yo haría sería nuevamente ingresar a las opciones y propiedades de Ethernet, nuevamente elegir la versión IP 4, ¿verdad? Elegir propiedades y me va a aparecer este mismo cuadro. Y lo que yo haría es lo siguiente. No voy a borrar la IP. No voy a borrarlo, sino que lo que yo voy a hacer es desactivar esta opción y desactivar esta opción, aunque automáticamente se desactiva cuando yo desactive la primera. ¿Cómo se hace esto? Pues se le da un clic aquí donde dice obtener una dirección IP automáticamente y obtener la dirección del servidor DNS automáticamente. Cuando yo hago esto, nuevamente voy a dar a aceptar a este cuadro de las propiedades del protocolo y luego aceptar a este cuadro de las propiedades de Ethernet, y allí ocurre la magia. Allí yo ya empiezo nuevamente a navegar en Internet y tengo mi computadora configurada en una red. Muy bien. Entonces les explicaba anteriormente cómo hacer la configuración y ya vimos, ¿verdad?, lo fácil que es configurar un equipo en red. Entonces, si yo tengo 5, 6, 7, 9, 15, 30, 100 computadoras por configurar, entonces los mismos pasos haría. La única variante va a ser el número que represente a la computadora en la red. Veamos entonces las direcciones IP privadas. Los rangos privados reservados por lo que es la Internet Assigned Numbers Authority, más conocido como IANA, son usadas en redes internas que no tienen o que no requieren de direcciones IP públicas.
Este espacio de direcciones no es asignado a ninguna organización en particular y de igual forma tiene asignado 3 bloques para este propósito. El primer bloque es 10.0.0.0.0 hasta la 10.255.255.255 y que en forma abreviada se puede escribir como 10.00 pleca 8. Luego tenemos el otro segmento de IP privado que es el 172.16 hasta llegar hasta la 172.31 o que abreviada, ¿verdad? De manera más corta, es 172.16.00. pleca 12. Y luego tenemos lo que es la IP privada que nosotros utilizamos, que es la 192.168 hasta obtener la 192.168.255.255 o que abreviada sería, ¿verdad?, la misma IP que tenemos aquí, pleca 16. ¿Qué significa esta parte de aquí? Significa entonces que me es permitido a mí únicamente llegar hasta esta cifra. Si yo escribo, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos escrito acá 0 y luego el número de la máquina, ¿verdad? Es decir, 192.168. Y con la configuración que hicimos anteriormente fue 0 y luego aquí el número de la máquina en red. Quiere decir entonces que si yo me paso de este número y escribo 256, ya no me es permitido. Me va a generar un problema y un error diciéndome que ya no tengo permiso. ¿Ok? Entonces, estos rangos de direcciones IP se configuran en cualquier organización, en cualquier red privada que tengamos en cualquier parte del mundo, sin ningún problema. No es necesario de que estas IP tengan problemas de que se dupliquen desde una organización a otra, porque están siendo utilizadas en una empresa diferente. Me refiero a lo siguiente: si usted utiliza esta dirección IP en su computadora privada y esta misma dirección IP la utiliza su vecino, no hay ningún problema. Ahora, pero si usted se quiere comunicar con esa computadora porque juega juegos en línea o en red, entonces allí, ¿verdad?, no importa que esté la misma dirección IP, puesto que para eso nosotros tenemos lo que son los dispositivos intermedios o lo que son los switch que nos facilitan ese trabajo. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta de que si tenemos redes continuas, estas redes deben tener direcciones IP que no se pueden repetir. Pero si tenemos una empresa A y una empresa B y no tienen nada que ver internamente, entonces sí se puede utilizar, no hay ningún problema. Se pueden reutilizar todas las veces que usted guste. Muy bien. Entonces, estas versiones de IP, ¿verdad? Lastimosamente la IP versión 4 pues ya está quedando atrás. Estas direcciones IP, las públicas, en esta ocasión, veamos las públicas. Estas direcciones IP públicas o este tipo de direcciones son públicas en Internet. Son únicas e irrepetibles. Son usadas por equipos directamente conectados a la Internet. Por ejemplo, un ejemplo de direcciones de IP pública son los servidores que alojan sitios web, como por ejemplo Microsoft. Y también
se utilizan equipos router, ¿verdad? En los dispositivos router, los cuales están conectados al internet. Generalmente cuando nosotros nos conectamos a internet, nuestro ISP, es decir, nuestro proveedor de internet, siempre nos va a dar una dirección IP pública para que nosotros podamos conectarnos al internet. Sin esta IP es imposible que nosotros podamos conectarnos con la dirección privada. Recuerden, la dirección privada es para configurar nuestros equipos en una red local y que éstas tengan comunicación entre sí, lo que comúnmente se le conoce como intranet o red interna de trabajo. Nosotros tenemos que utilizar direcciones de IP pública para poder acceder a los servidores en internet, ¿ok? De lo contrario, no podemos hacerlo. Muy bien. Vamos a ver entonces lo siguiente. ¿Cuáles son las clases de direcciones IP? En esta ocasión vamos a ver, por ejemplo, las clases de direcciones IP. Las direcciones IP se dividen en diferentes categorías: la clase A, la clase B, la clase C, la clase D, que esta le corresponden a lo que es el multicast, y la clase E, que le corresponde a un rango de una clase completamente reservada. Esta clase de direcciones IP fueron las que se utilizaron al inicio de lo que era el protocolo de IP4 y que tienen como referencia, por ejemplo, a lo siguiente. En esta gráfica se lo voy a mostrar para que lo tengamos más claro. Entonces, esta IP que nosotros tenemos, podemos verla en la clase A, corresponde a la red que va entre 100 hasta la 127, 255, 255, 255, y que generado en número binario podemos ver que la dirección tiene 32 bits de largo y que siempre va a tener un bit 0, es decir, un valor 0, ¿ok? Y que esto significa de que esta red va a corresponder siempre a la clase de tipo A, ¿ok? De esa forma vemos que aquí tenemos 7 bits y luego tenemos, si vamos contando las líneas que representan los bits, de esa forma vamos viendo cuánto le corresponde a lo que es el host. Luego tenemos la clase B y tenemos que a esta le pertenece 1 y 0, ¿ok? Por lo tanto, todas las direcciones IP que inicien con 1 y 0 van a corresponder a la clase B. La siguiente tenemos, por ejemplo, 16 menos 2 le corresponden a lo que es el host, ¿ok? En una red clase C que va desde la 192 hasta la 223, 255, 255 y 255. Siempre va a iniciar la dirección IP con el número 110 y por lo tanto los restantes bits 24 menos 3 van a corresponder a la porción de red y los últimos 8 bits van a responder al host. La clase D siempre va a partir de la 110 y va a tener como rango de dirección IP desde la 224 hasta la 239, 255, 255, 255, y la clase E, que es una clase reservada, ¿verdad? Siempre va a iniciar con el 1110 y el resto de los bits van a ser reservados desde el rango de direccionamiento IP 240 hasta la 254, 255, 255.
Estas fueron las primeras divisiones que se hicieron de las direcciones IP y que se trató de ordenar lo que era la entrega de direcciones IP alrededor del mundo. Después vamos a darnos cuenta de que este tipo de clasificación no fue muy bien pensada, debido a que habían clase A que tenían demasiados hosts y habían clase C que tenía muy pocos hosts, es decir, dispositivos. Recuerden que el hosts son los dispositivos que están conectados en la red, ¿ok? Luego pues aparecieron las demás clases para poder corregir este problema. Veamos entonces la máscara de subred. Si ustedes recuerdan, la máscara de subred fue generada automáticamente por las propiedades que nosotros estuvimos trabajando, ¿ok? Veamos qué es una máscara de subred. Es una combinación de bits que delimitan una red. Le indican a los equipos qué parte de la dirección IP es la red y qué parte es del host. Con la máscara de subred, un equipo podrá determinar si enviar un paquete dentro o fuera de la red a la cual está conectada. Por ejemplo, si tenemos una computadora con esta IP y tenemos con esta máscara, ¿verdad?, clase 6, sabe que todo paquete enviado, cualquier IP dentro de la red 192.168 es enviado dentro de la red donde se encuentre conectado. Cualquier otra combinación de IP distinta a la que acabamos de mencionar anteriormente, que es la 192.168.1, será enviado a lo que es al gateway. La máscara de subred, podemos ver aquí varios ejemplos. Esta máscara tiene por default la siguiente máscara, que es la de la clase A, que es la 255.0.0.0.0. Por lo tanto, los primeros 8 bits son 1. Si pasamos los bits 1 a decimal, nos vamos a dar cuenta que la sumatoria es 255. La clase B, la máscara de por default, es la 255.255.0.0. Por lo tanto, los primeros 16 bits son 1 y los restantes son 0. En una clase C, por default es la 255.255.255.0. Es decir, los primeros 24 bits están en 1 y los 8 bits últimos están en 0. Y la máscara de subred por default de un host, todos los bits están en 1. En 1. ¿Qué significa esto? Si usted recuerda la clase que tuvimos hace ya unos días, donde hablábamos de los bits, hablábamos de que el binario es el 0 y el 1, o el 1 y el 0, que 1 es activo y el 0 es pasivo, o 1 es encendido y el 0 es apagado. Entonces, ¿qué significa aquí, por ejemplo, que este host tenga activado el 1? Significa entonces que siempre va a estar activo, es decir, va a estar enviando y recibiendo la información. Veamos la siguiente gráfica. Yo aquí tengo esta gráfica, que esta es basada en la clase A. El primer octeto le corresponde a la red y los otros 3 octetos le corresponden al host, ¿ok? Y la máscara de subred abreviada es 255.0.0 pleca 8. Y en la clase B, los 2 primeros objetos son de la red y los otros 2 son del host. Y la clase C, los 3 primeros octetos es de la red y el último es el del host. De esta manera, estamos viendo entonces la funcionalidad de lo que son las direcciones IP y la máscara de subred. Aquí tenemos, por ejemplo, esta gráfica. En esta gráfica aquí nos indica la dirección IP, la máscara de subred por default, la máscara de bits de 16, ¿verdad?
el máximo de subredes que puede tener esta dirección IP o esta red es de 1 y los hosts por subnet son 65.534. Ok, en la máscara 172.16.01 nos va a dar un total de 256 como máximo y 254 hosts por subred conectados a esta red. Entonces, para que podamos comprender mejor esto, lo que vamos a hacer en las siguientes clases o más adelante, vamos a hacer unos ejercicios de decimal a binario y de binario a decimal, y también vamos a ver los ejemplos de cómo hacer cálculos, de cómo obtener las cantidades de subred que podemos obtener a partir de una dirección IP y una máscara de subred, y de igual manera la cantidad de hosts que podemos obtener a través de una dirección IP y una máscara de subred específica. Nos vamos a quedar por hoy hasta aquí. En la próxima clase vamos a estar desarrollando lo que les acabo de mencionar. Entonces será hasta la próxima clase.